Hola amigos, muy buenos días. La Biblia tiene muchos temas y el tema de hoy, basado en Ezequiel capítulo 27, nos va a hablar de los efectos de la prosperidad y de la abundancia que hay en las personas. Y la pregunta para nosotros esta mañana es: ¿qué provoca en ti la prosperidad y la abundancia? Porque Dios nos permite tener más de lo que necesitamos. ¿Cómo reacciona tu corazón? ¿Cómo reaccionas en tu forma de vivir ante la prosperidad y la abundancia que hay en tu vida? Voy a leer, hoy nos toca leer en el capítulo 27, versículos del 1 al 25. Voy a leer solamente una parte para tener una idea de lo que el profeta Ezequiel está hablando aquí. Dice así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, dedícale este lamento a Tiro, ciudad asentada junto al mar y que hace negocios con pueblos de muchas costas lejanas. Así dice el Señor y Dios. Tú dices: Tiro, soy perfecta en hermosura. Tu dominio está en alta mar, tus constructores resaltaron tu hermosura. Con cipreses del monte Senir hicieron todos tus entablados, con cedros del Líbano armaron tu mástil, con encinas de Basán construyeron tus remos, y con cipreses de la costa de Chipre ensamblaron tu cubierta, la cual fue decorada con incrustaciones de marfil. Con tela de lino bordada de Egipto hicieron tus velas, y éstas te sirvieron de bandera. De las costas de Elisá trajeron telas de azul y carmesí para tu toldo. Habitantes de Sidón y de Arvad eran tus remeros. Los más hábiles timoneles de Tiro estaban a bordo. Los hábiles veteranos de Gebal repararon los daños en la nave. Los marineros de todas las naves del mar negociaron con tus mercancías. Hombres de Persia, de Lidia y Fut militaron en tu ejército. Te adornaron con escudos y cascos, sacaron a relucir tu esplendor. Los de Arvad y los de Helec defendían los muros que te rodean, y los de Gamad estaban apostados en tus torres, a lo largo de tus muros colgaban sus escudos, haciendo resaltar tu hermosura. El pasaje continúa, puede usted leerlo ahí en su Biblia, pero solamente quiero resaltar lo siguiente. Ya ayer hablamos de que Tiro era una de las 7 naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, y que ahora Dios estaba tomando la tarea de acabar con esas naciones que habían provocado el daño, o que habían menoscabado, o que se habían burlado de su pueblo, el pueblo de Dios. Y Tiro es una ciudad que, dijimos ayer, era una isla, y que por su ubicación era un punto, un centro comercial muy acudido entre Oriente y Occidente, y era una ciudad muy rica. En esta lectura que leímos, Ezequiel 27, si usted se fija, al inicio está usando algunas expresiones como si Tiro fuera un barco. Y el mismo Dios está reconociendo a través de las palabras que está diciendo de Ezequiel, y dice: tú dices, soy perfecta en hermosura. Tiro era una ciudad hermosa, y cuando hablamos de la perfección, hablamos no solamente del aspecto físico, sino también de la prosperidad y la abundancia que había en ella. Y lo que hace es que va a reconocer lo que Tiro era en su hermosura, pero como si fuera un barco, y la va a describir hablando de sus entablados, de su mástil, de sus remos, de su vela, de todo lo que ella tenía, como si fuera ella un mismo barco. Y lo que vemos aquí es que Dios está reconociendo que la ciudad de Tiro, en medio de su abundancia, la actitud que ella había desarrollado no era precisamente la que Dios hubiera esperado de ella. Porque si algo pasaba con Tiro, es que de principio Tiro no entendía que esa riqueza y esa prosperidad venía de la mano de Dios. Y Dios esperaba la gratitud, el reconocimiento de Tiro hacia la persona de Dios. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje, que es muy largo de leer? Vemos básicamente lo siguiente. Número 1 es que Tiro se está viendo a sí mismo como la perfecta hermosura, está vanagloriándose, está encontrando su punto de identidad, se está basando su punto de éxito en lo que física y humanamente era la ciudad de Tiro. Pero eso le estaba llevando a lo siguiente, a que no solamente estaba fabricando sus propios dioses, sino que sus líderes se creían los dioses de la ciudad. Entonces, para ellos, toda la riqueza sobre la cual estaba edificada la ciudad era su base, era su cimiento.
Y ahora Dios lo que va a hacer es que va a acabar con esa riqueza que había en la ciudad. Y al grado de que cuando Jerusalén es derrumbada por los babilonios, los de Tiro se burlan de Jerusalén y llegan a decir que bueno, ahora como Jerusalén fue derrumbada, Dios ya no va a habitar en Jerusalén, sino que Dios va a habitar en Tiro. De esa manera llegó a ser su teología, ¿no? Su manera de entender su mundo, creer que Tiro era la ciudad perfecta en la que ahora Dios debería estar viviendo, ya no en Jerusalén, sino ahora en Tiro. Y esto nos habla también de la perversidad que se había desarrollado en el corazón de aquellos que eran habitantes de Tiro. Así que yo inicié con una pregunta: ¿qué desarrolla, a qué te lleva toda la prosperidad y la abundancia que hay en tu vida? Porque gracias a Dios, Él nos puso en este mundo en donde hay elementos para que las personas generen su propia riqueza. Y todos los que tenemos más de un plato para comer, más de una prenda de vestir, más de un par de calzados y otros elementos más, habla de la abundancia y de la prosperidad que hay en nuestra vida. Tal vez a mí me parezca que si tengo dos o si tengo tres, debería tener cuatro o cinco cosas, porque eso sería riqueza, pero desde el punto de vista bíblico, cuando uno tiene dos en lugar de uno, de algo de los elementos que tiene para su forma de vivir, ya es riqueza, porque es más de lo necesario. El punto aquí es: ¿qué genera en ti esa abundancia? ¿Qué genera en ti esa riqueza? Y si hay algo que el apóstol Pablo nos habla muy claro en Romanos capítulo 1, es que Dios muestra su ira desde el cielo contra aquellos hombres, número uno, que no le reconocen como el creador y dueño de este mundo. Número dos, que no pueden reconocer su gran amor y su bondad que derrama sobre las personas. Y número tres, que son malagradecidos. Número cuatro, que no lo buscan para honrarlo, para darle las gracias, para glorificarlo. El problema de la riqueza y la abundancia es cuando nos lleva a que nuestra vista no esté puesta en la persona de Dios, sino que esté puesta en nosotros mismos. Entonces yo creo que porque lo que yo tengo es lo que yo valgo, es lo que yo soy. Y el gran error es dejar de poner nuestra mirada en aquel que nos dio la vida, que nos creó y que nos ha dado lo que tenemos y que con ello nos ha enriquecido, y dejamos de mirarlo a Él para mirarnos a nosotros mismos, como si nosotros mismos fuésemos la razón de aquello que tenemos como riqueza. Queridos amigos, Dios es bueno y Dios es infinita gracia, nos ha dado los elementos que tenemos en nuestro diario vivir. Pero la pregunta es: ¿qué provoca en mí? ¿Provoca en mí gratitud? ¿Provoca en mí dedicación? ¿Dedica en mí, me empuja a vivir consagrado a Dios, agradecido por lo que Él me ha dado, por lo que Él ha hecho de mí? ¿O me lleva a vivir de una manera en la que yo puedo vanagloriarme, es decir, puedo presumir aquello bueno que hay en mí y eso lo hago como mi misma gloria? Y me lleva a vivir de una manera egoísta, de una manera en donde yo tomo mis decisiones y no quiero que Dios se meta en mis decisiones, y en donde yo vivo como yo quiero y no dejo que Dios intervenga en mi forma de vivir. Esta es la consecuencia de cómo la prosperidad y la abundancia obran en nuestra vida. Queridos amigos, queridos hermanos, la evidencia más grande de cómo la riqueza debería ser tratada por nosotros es la misma forma en que Cristo trató la riqueza y la abundancia. Dice en Filipenses 2 que Él mismo, sentado a la diestra del Padre, dejó su trono de gloria y vino, se humilló haciéndose hombre. Y vino a cumplir la voluntad del Padre para rescatarnos a todos nosotros que ni siquiera merecíamos que lo hiciese. El Señor Jesús no se quedó muy cómodo sentado en su trono de gloria en medio de la abundancia y la prosperidad que su trono en el cielo le daba, sino que renunció a ella para venir a entregarse. Y el llamado que nos hace el Evangelio es cómo nosotros podemos dejar de lado, dejar de mirar tanto nuestra prosperidad y riqueza para nosotros mismos y empezar a pensar cómo podemos usar esa riqueza y prosperidad para usarlo para el reino de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer para bendecir a otras personas? ¿Cómo podemos usar esos recursos que finalmente son de Dios para los propósitos de Dios? Ese es el llamado que tenemos como miembros del reino de Dios. Yo te invito
Si Dios te ha dado abundancia, prosperidad, ten cuidado de que eso te lleve a alejarte de Dios. Por el contrario, que esa riqueza y esa abundancia sean los elementos a través de los cuales tú puedas consagrarte y puedas servir de una mejor manera al reino de Dios en nuestra ciudad. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por el profeta Ezequiel, y que podemos ver en razón de lo que sucedía con Tiro, cómo podemos ser afectados por la riqueza y la abundancia en nuestro tiempo. Te ruego, Padre Celestial, danos un corazón sensible, permítenos descubrir aquellas actitudes de egoísmo, de vanagloria, de presunción, de ingratitud que podemos tener por efectos de esa prosperidad y abundancia en nuestra vida. Ayúdanos a reconocer que tú estás detrás de todo esto, que tú eres quien nos das los elementos para nuestro diario vivir, y que si tenemos más de lo que necesitamos, ayúdanos a mirar cómo podemos usar esos elementos para servir a otros, para bendecir a otros. Permite que, al igual que el Señor Jesucristo fue generoso entregando su vida por nosotros, también nosotros seamos generosos en entregar nuestros recursos y nuestra vida misma para bendecir a los demás. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.